Ahora abordaremos acerca de las enfermedades de la tiroides. Tengan buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo la clase. Eh, las enfermedades de la tiroides son enfermedades mucho más frecuentes de las que vimos anteriormente, como la hipófisis. Entre ellas vamos a hablar de la tiroiditis, que como su nombre les está diciendo, es una inflamación de la misma glándula, de las deficiencias de yodo, de las alteraciones de la funcionalidad, hipotiroidismo, tirotoxicosis y a que llamamos bocio, nódulo y cáncer tiroideo. Antes de comenzar, recordarles que la glándula tiroides produce dos hormonas muy importantes como son la tiroxina o T4, que su nombre les dice que tiene 4 moléculas de yodo en su estructura química. La triyodotironina, que es la T3, que tiene 3 moléculas de yodo, la T3 inversa o reversa, que también es importante en lo que vamos a ir desarrollando. Deben recordar que la acción de estas hormonas tiroideas es a nivel nuclear, es decir, que hay receptores nucleares alfa y beta donde van a unirse y van a desencadenar su proceso de acción. Su función importante es la diferenciación celular durante el desarrollo de las células. Intervienen para conservar la homeostasis termogénica y metabólica del adulto y es importante porque hay muchos trastornos autoinmunitarios que pueden hacer eh, que esta glándula produzca demasiada cantidad de hormonas tiroideas, lo que nos va a dar un cuadro de tirotoxicosis o por el contrario, estos anticuerpos que suceden pueden producir una destrucción de la glándula y por tanto deficiencia de la producción de hormonas y esto nos va a dar un cuadro de hipotiroidismo. También existen nódulos, o sea, células foliculares que se proliferan, sean papilares, foliculares, que pueden ser benignas o el cáncer tiroideo en algunos casos. Recuerden la anatomía de donde está la glándula tiroidea, por delante de la tráquea, debajo del cartílago cricoides. Es la única glándula que podemos palparla, que podemos examinar cuando le pedimos al paciente que haga una hiperextensión del cuello y entonces localizamos el cartílago cricoides, y por debajo estará la glándula tiroidea con el lóbulo, con sus ambos lóbulos y el istmo. ¿No? Entonces, al hacer deglutir a la paciente, esta glándula se va a movilizar y la vamos a poder palpar tanto a la derecha como a la izquierda. Fíjense que es muy pequeñita, apenas pesa entre 15 y 20 gramos. Sus dimensiones son 4 por 6 por 2 centímetros. Está muy irrigada por vasos sanguíneos, las tiroideas superiores, las tiroideas inferiores, y por la parte de atrás de la faringe y más abajo la tráquea estarían las glándulas paratiroideas de las que vamos a hablar en otra oportunidad. Recuerden que su estructura química está formada por folículos con células foliculares y con coloide dentro donde se almacena el yodo y estas células son capaces de producir las hormonas tiroideas. Entonces, otro esquema para que eh, más didáctico para que puedan imaginar a estas células foliculares que son la unidad funcional de esta glándula y tenemos también el tejido conectivo y todos los vasos sanguíneos que rodean a estos folículos tiroideos.
Recuerden que existe un estímulo del hipotálamo, que es la hormona liberadora de la tiroides, hace que la adenohipófisis libere la hormona estimulante de la tiroides y esta va a hacer que la propia glándula tiroidea libere la T3 y la T4, la forma activa, la T3, cuya función es mantener la temperatura corporal, va a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumenta la absorción intestinal, aumenta el uso de los lípidos y de la glucosa, la captación de la glucosa, el catabolismo del colesterol, el desarrollo y mielinización neuronal. Esta estimulación se autorregula, entonces al haber en los vasos sanguíneos T3 y T4, este estímulo le llega tanto al hipotálamo como a la hipófisis para disminuir la producción de TRH y TSH y así disminuir la cantidad de hormona tiroidea. Ah, existen varios estímulos, o sea, que regulan este mecanismo. Si estamos en un paciente, por ejemplo, que está en un lugar frígido o está haciendo frío, es un estímulo para que se libere hormona liberadora de tirotropina. Por el contrario, si estamos ante una situación de estrés, va a ser un estímulo inhibidor para que haya menos cantidad de hormonas tiroideas. Los estrógenos también son un estímulo para que se libere mayor cantidad de hormona tiroidea. La cantidad de la hormona tiroidea, la T4, es un 80% y un 20% la T3. La forma activa a nivel de las células entonces es la T3 produciendo aumento de producción de calor a nivel de las células, incrementa el metabolismo, incrementa el uso y la disponibilidad tanto de carbohidratos y de lípidos y va a permitir, por supuesto, que exista un adecuado desarrollo del sistema nervioso central y de todas las células de nuestro cuerpo. La autorregulación, repito, por retroalimentación negativa tanto a la adenohipófisis como al hipotálamo. Es importante conocer los valores normales sanguíneos de la TSH, la T4 libre y la T3 libre, sobre todo de estos dos primeros que son los más importantes a la hora de valorar a algún paciente. Estas hormonas habíamos visto en la primera lámina que necesitan de yodo para su producción adecuada. Entonces, las enfermedades de la tiroides van a depender del lugar donde estamos habitando, ya que el aporte de yodo a nivel mundial no es igual en todos lados. Existen países donde existen deficiencias moderadas a graves, las que ven en rojito, que son lugares donde existe mayor cantidad de deficiencia de yodo y por tanto van a haber mayor cantidad de enfermos. Deficiencia leve, como por ejemplo en nuestro país, y en los que están en verde, los países que están de color verde, tienen suficiente yodo y entonces tendrán otro tipo de patologías, sobre todo autoinmunes. Entonces, vamos a hablar primero de cuáles son estas enfermedades. Si hay inflamación, vamos a hablar de tiroiditis, significa que va a haber, eh, al decir inflamación, estoy hablando de que va a haber aumento de temperatura, aumento de calor local, dolor en el paciente y puede haber rubefacción en la glándula tiroidea. Si existen alteraciones en cuanto a la función y si estas están disminuidas, habrá hipotiroidismo. Si por el contrario hay demasiadas hormonas, estaremos hablando de un hipertiroidismo.
Pero si no es la función y es la estructura de la misma glándula la que se altera, el aumento del tamaño de la glándula denominamos bocio, y si solamente es una parte localizada, estamos hablando de nódulos tiroideos. Hablemos de las tiroiditis, entonces, ¿qué son? Es una inflamación de la glándula tiroides, sus síntomas son variables, puede estar normal las hormonas tiroideas, eso es eutiroideo, pueden estar elevadas o pueden estar bajas. Al decir tiroiditis, entonces estamos hablando de inflamación de la glándula tiroides. Estas pueden ser dolorosas o no dolorosas, y las clasificamos para facilitar el diagnóstico en agudas, subagudas y crónicas. Y también si hay algo de autoinmunidad, podemos dividirlas en autoinmunes o no inmunes. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes a nivel mundial? Las causas más frecuentes es la tiroiditis autoinmune de Hashimoto, le sigue la de posparto, que es silente, no dolorosa. También se ve mucho, sobre todo en la consulta externa, la subaguda, que su característica más importante es que es dolorosa. Hay infecciones que producen, infecciones agudas que pueden dar tiroiditis. Hay infecciones crónicas también que producen un tipo de tiroiditis esclerosante y fibrosante. Por radiación podemos tener un paciente con tiroiditis o algunas enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces, ¿qué sucede en un paciente que tiene tiroiditis? Va a haber una lisis, una proteolisis de la proteína que se llama tiroglobulina, que es la formadora de las hormonas tiroideas. Se inflaman todos los folículos tiroideos y al estar inflamados van a liberar una buena cantidad de T3 y T4 al torrente sanguíneo, que van a ser los causantes de los síntomas que va a tener el paciente. Entonces, dependiendo si hay más hormonas o menos hormonas, van a darse la sintomatología que tiene el paciente. Si hay mucha hormona y estas hormonas están actuando en todos los receptores de las células del organismo, entonces va a haber pérdida de peso, palpitaciones, disnea, como en alguna paciente que hemos visto en el hospital, sensación de ansiedad, no pueden dormir, están irritables, exaltados, pueden tener alteraciones en cuanto al comportamiento, depresivos, apatía con alucinaciones, pueden tener temblor, hiperreflexia, tienen intolerancia al calor, transpiran mucho, puede haber retracción palpebral, diarrea, disfagia, odinofagia, estridor, síncope, pérdida de la libido, fatiga, oligoya y amenorrea también. Entonces, todo esto sucede cuando las hormonas tiroideas están aumentadas, o sea, ha habido una destrucción de la glándula y se han liberado al torrente sanguíneo. Pero también puede suceder que después de haber sucedido esto y haberse destruido los folículos tiroideos, entonces disminuyan la cantidad de las hormonas tiroideas. Y al disminuir la cantidad de las hormonas, entonces el paciente tiene tendencia a ganar peso, a estar bradicárdico, bradiplálico, bradipsíquico, hay depresión, hiporreflexia. Al contrario, tienen intolerancia al frío, con una piel fría, seca, infiltrada, hay constipación, disfonía y puede haber también algunos síntomas relacionados con la actividad sexual, como la pérdida de la libido y oligoamenorrea, menorragias en las mujeres
y en ambos sexos puede haber fatiga, dolores musculares, sensación de debilidad a nivel de los músculos proximales. Bueno, entonces hablaremos de cuáles son estas tiroiditis. Básicamente, para facilitar el diagnóstico, las dividimos en agudas, subagudas y crónicas relacionadas al tiempo de aparición de los síntomas, eh, eh, desde el proceso inflamatorio hasta la aparición de los síntomas. También podemos dividirlas para facilitar el diagnóstico en tiroiditis con dolor o tiroiditis indoloras. Hablaremos entonces primero de las tiroiditis agudas. Habíamos dicho que esta tiroiditis puede ser por autoinmunidad, por infecciones virales, infecciones bacterianas. Bueno, este es en general. La inflamación va a dar todo esto. Pero las tiroiditis agudas generalmente son de origen bacteriano. Fíjense la foto donde podemos ver un aumento de volumen en el cuello, en la región anterior de esta niña, donde vemos que está, además de rojo, parece tumefacto, ella manifiesta dolor y esto es un proceso infeccioso y una tiroiditis claramente. También puede haber tiroiditis por virus, por parásitos y por hongos. Son mucho más raros, pero puede darse. Lo más frecuente es la tiroiditis bacteriana. Entonces llamamos también, tiene otros nombres, podemos decir tiroiditis aguda o supurativa, infecciosa o piógena, y nos estamos refiriendo a una infección bacteriana. La característica es que el paciente tiene un dolor a nivel de la glándula tiroideo, generalmente es de un solo lado y empieza de manera súbita, de un momento a otro empieza a inflamarse. Existen algunos factores predisponentes para que exista una tiroiditis aguda, en el caso de que existan algunas anomalías congénitas en el seno periforme, que haya alguna enfermedad de autoinmunidad o que haya inmunodepresión. Puede presentarse a cualquier edad, la causa es infecciosa y 60% de los pacientes tienen antecedente de alguna enfermedad tiroidea, enfermedad tiroidea. Esta tiroiditis aguda, entonces, en general es por una infección bacteriana que puede llegar a formarse un verdadero absceso. Eh, la vía de transmisión es por vía hemática o por una fístula del seno piriforme. Aquí podemos ver los senos piriformes y en la parte después, la parte en la zona postcricoidea y aquí delante tenemos la pared posterior de la faringe. Entonces, cuando hay acumulación de secreciones en esta zona, puede fácilmente comprometer a la tiroides. Las bacterias que son las que provocan con mayor frecuencia esta tiroiditis es el Staphylococcus aureus, el estreptococo, el neumococo, que son gram positivos, y entre los bacilos gram negativos podemos tener a la Escherichia coli, la salmonela y la tuberculosis. Les había dicho que también son frecuentes hongos que hay que tomarlos en cuenta, sobre todo cuando el paciente no mejora después del uso de antibióticos. Es de inicio súbito, unilateral, de manera espontánea, hay dolor a la palpación, el paciente puede tener fiebre, escalofríos, hay disfagia muchas veces, disfonía, la disfagia va a ser alta, la piel está roja y puede estar asociada a una faringitis previa o una faringitis concomitante. La mayoría se presenta de manera gráfica, se ve una masa a nivel cervical anterior y por tanto el diagnóstico es básicamente clínico. En estos pacientes la función tiroidea, es decir, el dosaje, si hacemos un dosaje de las hormonas tiroideas va a ser normal,
vamos a observar la masa cervical dolorosa y si no la vemos a simple vista podemos hacer una ecografía donde vamos a ver que existe el proceso inflamatorio en la glándula tiroidea. Si le hacemos laboratorio, podemos encontrar una leucocitosis con neutrofilia, su TSH va a estar normal, no va a tener anticuerpos contra la tiroides y la velocidad de sedimentación globular va a estar elevada. Aquí ven una tomografía de un paciente que fíjense que la glándula tiroidea, el lóbulo de la tiroides, la derecha, está grandemente aumentada con una área de hipodensidad dentro donde se está formando pus. Y entonces muchas veces estos casos necesitan ser, no solamente recibir antibióticos, sino además se tiene que hacer un drenaje quirúrgico cuando estos ya están abscedados. Entonces el tratamiento consiste en que el paciente esté en reposo, hospitalizado si fuera necesario, usemos antibióticos según el cultivo que tengamos, si aislamos el germen, si es un estafilococo o es una Escherichia coli. Y si hay fluctuación y sospechamos que es un absceso, pues hay que hacer drenaje y en algunos casos llegan a cirugía a tiroidectomía parcial. Sin tratamiento, esta infección puede ser muy grave y puede llevar a la sepsis al paciente. La tiroiditis subaguda no se presenta de manera súbita, un poco más lenta y entre ellas tenemos la granulomatosa, la linfocita casi lente, traumática por radiación o por lesión celular. La tiroiditis granulomatosa también se llama tiroiditis subaguda de Kervain, es más conocida con este nombre. También se le ha llamado tiroiditis pseudotuberculosa, aquí le falta una letra, pseudotuberculosa o tiroiditis migratoria. En este proceso inflamatorio es un poco más lento, se cree que es de origen vírico y constituye una de las causas importantes, sobre todo de dolor a nivel de la glándula tiroide. Esa es la característica para poder hacer el diagnóstico en un paciente que a simple vista no vemos que tenga signos inflamatorios, pero al tocar, al palpar la glándula aquí en la región anterior del cuello y pedirle que degluta, entonces eso le va a provocar dolor el que le toquemos. Esto es mucho más frecuente en las mujeres jóvenes en la cuarta década de la vida. Es más común en época de verano por algún motivo. Se cree que existe alguna predisposición genética y al ocasionar esta inflamación, los primeros síntomas que da en el paciente es como de una tirotoxicosis, es decir, las hormonas tiroideas están aumentadas en esta etapa y a medida que pasa el tiempo, estas van disminuyendo y podemos encontrarlas en valores normales y posteriormente pueden hacer un hipotiroidismo en el momento en el cual está destruida las células foliculares y los folículos y no son capaces de formar nuevas hormonas tiroideas. Entre las causas que habíamos dicho que son más frecuentes por virus, generalmente está relacionado con infecciones virales del tracto respiratorio superior y puede ser por un adenovirus, por Coxsackie virus, virus del sarampión o parotiditis. Entonces tenemos que preguntar a un paciente que tenga dolor de localización en la glándula tiroidea si es que no ha tenido síntomas de alguna infección viral las 2 a 8 semanas previas. Existe una respuesta inmune a esta infección viral que sucedió y esta respuesta inmune está mediada por los linfocitos T citotóxicos
que van a afectar a las células foliculares, las van a dañar y van a producir una inflamación, ocasionando la liberación de hormonas tiroideas. Entonces se inflaman estos folículos tiroideos, se activa la proteólisis de la tiroglobulina que está almacenada dentro de los folículos y entonces se va a liberar la T3 y la T4 produciendo una tirotoxicosis. Esta tirotoxicosis va a persistir hasta que toda la reserva de la tiroglobulina sea agotada. Es entonces que van a empezar a disminuir los síntomas de un hipertiroidismo. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hacer el diagnóstico? Depende en qué etapa le encontremos a nuestro paciente. Si está en la fase prodrómica, que tiene una sensación de gripe y con cierto malestar o dolor al deglutir, se instaura más lentamente, no de manera súbita. El dolor está limitado a la tiroides, es espontáneo, puede irradiarse al cuello, la mandíbula o inclusive el oído. Puede tener una fiebre muy leve o febrícula, escalofríos, dolores musculares, hay cierto malestar general y estos pacientes pueden perder el apetito. Al examen físico encontraremos aumentado de tamaño de manera difusa, la consistencia firme y sobre todo lo más importante y característico para hacer el diagnóstico de tiroiditis subaguda de Kervain es el dolor a la palpación. Entonces, si hallamos a este paciente en las primeras semanas de evolución, lo vamos a encontrar en un 50% con síntomas de tirotoxicosis y con dolor en la glándula tiroides. Esto puede durar, esta enfermedad, fíjense que puede durar 4 a 6 meses si no se hace diagnóstico. Generalmente estos pacientes van de un médico a otro porque piensan que es una faringitis y le dan antibiótico y no se mejora. La fase inicial va a durar de entre 3 a 6 semanas, donde va a haber dolor en la glándula tiroidea, hay síntomas de hipertiroidismo, luego entra en la fase de eutiroidismo, que también puede durar varias semanas en el paciente, la fase de hipotiroidismo posteriormente, que también puede durar semanas a meses. Entonces, va a depender la clínica de en qué momento encontramos al paciente. Después existe una fase de recuperación donde todas esas células foliculares se reparan y se restaura la función tiroidea. En general, todos se recuperan, pero algunos pacientes tienen anticuerpos antitiroideos positivos y estos no recuperan la función tiroidea y esto sucede más o menos en menos del 5% de los casos. En cuanto al laboratorio, encontraremos una eritrosedimentación elevada, los leucocitos en valores normales, los anticuerpos antitiroideos en general están ausentes y dependiendo de la fase en que encontremos al paciente, veremos cómo están sus hormonas tiroideas. Si la vemos en la primera etapa de la enfermedad, eh, eh, vamos a ver cómo está suprimida la TSH, la T3 y la T4 van a estar altas, dando síntomas de un hipertiroidismo. T3, al estar la T3 y la T4 alta, estamos hablando de un hipertiroidismo y el mecanismo compensador es que la TSH esté disminuida, inhibida o suprimida y la vamos a encontrar así. Si pasan estas 3 a 6 semanas, podemos encontrar al paciente en fase eutiroidea, donde los valores de las hormonas tiroideas estén normales. Y al agotarse estas hormonas tiroideas, puede entrar en una fase de hipotiroidismo
y para que tengamos hipotiroidismo, entonces la T3 tiene que estar baja, la T4 tiene que estar baja y la TSH puede estar elevada. Finalmente, si se recupera la glándula, vuelve a la normalidad. En la ecografía puede mostrarnos algunos datos como áreas con hipoecogenicidad, como vemos aquí, y posteriormente se recupera la glándula. También se puede hacer una gammagrafía. Este estudio cada vez se hace menos en estos casos porque simplemente con los datos clínicos podemos hacer el diagnóstico. Hay que hacer diagnóstico diferencial, no es la única causa. La tiroiditis aguda infecciosa también puede doler. Y si tenemos un nódulo tiroideo con hemorragia dentro del nódulo, también puede doler. Hay otras causas de dolor, pero en estos casos se debe a enfermedades que son autoinmunes, una enfermedad de Graves en la que generalmente vamos a tener un hipertiroidismo o una tiroiditis de Hashimoto que también duele, pero el dolor es más leve. El tratamiento consiste en usar antiinflamatorios. Generalmente usamos antiinflamatorios tipo corticoides. Se administra prednisona 40 miligramos día al paciente para controlar los síntomas. Si está en fase tirotóxica, le daremos beta bloqueadores. Y si está en fase hipotiroidea, le daremos levotiroxima entre 50 a 100 microgramos día por unas 6 a 8 semanas. Volveremos a controlar las hormonas tiroideas y si ya está en fase recuperatoria, pues esto será suspendido. La tiroiditis subaguda silente, su nombre dice silente, o sea que es silenciosa esta tiroiditis. Generalmente, entonces, no va a doler, es una tiroiditis indolora, se la ha denominado también tiroiditis linfocítica subaguda porque se encuentran muchos linfocitos en la tiroides, corresponde a un 5-20% de todas las tirotoxicosis, o sea, va a haber síntomas de hipertiroidismo, sobre todo en las zonas que son deficitarias de yodo, y sucede esta tiroiditis silente de manera espontánea o después del parto. Por lo tanto, es más frecuente en las mujeres. Es una tiroiditis entonces autoinmune que va a ocasionar tirotoxicosis, puede ser esporádica, relacionada a la producción de autoanticuerpos o tras una infección viral y afecta generalmente a las mujeres esta entidad. Es considerada una variante de la tiroiditis crónica autoinmune. Se ha relacionado sobre todo a la exposición excesiva de yodo y de procesos inflamatorios y se cree que puede ser una respuesta ante un proceso infeccioso. En esto se pueden encontrar de manera alta los anticuerpos TPO y los anticuerpos antitiroglobulina y puede existir el antecedente de historia de enfermedad familiar, de enfermedad tiroidea autoinmune. La función tiroidea, cómo va a estar. Entonces, si hay inflamación, por más de que no le duela a la paciente, pero existe destrucción de esos folículos tiroideos, liberando grandes cantidades de la T3 y T4, entonces vamos a tener una tirotoxicosis. Al remitir o al recuperarse de ese proceso inflamatorio, los folículos se van a regenerar y se va a normalizar la secreción de hormonas. Puede existir un periodo de hipotiroidismo en algún momento, pero generalmente estas se recuperan y vuelven a la normalidad. Los síntomas va a depender otra vez
en qué etapa estamos. Generalmente dura entre 2 a 8 semanas los síntomas de tirotoxicosis. Puede haber bocio en estos pacientes en un 50%. No les duele, por eso se llama tiroiditis silente y pueden quedar con hipotiroidismo. En algunos casos, la gran mayoría se recupera. Entre los exámenes complementarios que vamos a hacer si tenemos sospecha de que hay una tirotoxicosis, medir hormonas tiroideas. La T4 y la T3 van a estar elevadas y la TSH va a estar disminuida o suprimida. Si estamos en la fase de hipotiroidismo, entonces la T4 estará disminuida. Algunos pacientes encontraremos los anticuerpos anti-TPO y antitiroglobulina y en los casos de que tengamos mujeres posparto, que haya signos de inflamación en la tiroides, encontraremos la tiroglobulina elevada. En la tiroiditis subaguda sucede lo siguiente, que quiero que les quede claro para que no confundan las cosas. Entonces, al hablar de tiroiditis silente, estamos hablando de que va a suceder en mucho más tiempo, no va a ser de manera súbita. Los síntomas se presentan a lo largo de los meses y lo primero que sucede es un proceso inflamatorio donde van a estar las hormonas tiroideas van a ser liberadas al torrente sanguíneo, van a estar elevadas, va a haber un proceso de hipertiroidismo que luego puede estar en valores normales a medida que pasan las semanas, después vuelve a estar baja la tiroides y finalmente se recupera la misma. Si medimos la TSH, sabemos que si la T4 está elevada, la TSH va a estar inhibida o baja al inicio y a medida que se recupere la tiroides, pues la TSH se va a normalizar, pero si las hormonas empiezan a disminuir, entonces va a aumentar la TSH a nivel sanguíneo y una vez recuperadas las células, entonces va a volver a la normalidad. Todo esto sucede, fíjense, entre 6 meses a 12 meses que puede durar las tiroiditis subagudas. En general, estas no requieren tratamiento, ya que la disfunción es leve, hay que tranquilizar a la paciente, observar, y si tiene síntomas de hipertiroidismo, podemos controlar esos síntomas con el uso de beta bloqueantes. Bueno, esto es la evolución igual de las tiroiditis autoinmunes, que es el mismo gráfico para poder esquematizar. La tiroiditis posparto es muy similar a la tiroiditis silente, pero se presenta sobre todo en mujeres que han dado a luz, han tenido un parto o un aborto hasta un año después. Los síntomas son similares, puede haber una discreta tirotoxicosis que va a ceder a las pocas semanas, puede haber bocio leve o difuso o no haberlo. La fase de la tirotoxicosis dura entre 2 a 6 semanas, seguido de hipotiroidismo hasta su normalización. En un 32% solo hay tirotoxicosis y después se normaliza, y en un 43% solo tienen hipotiroidismo 2 a 3 o 2 a 4 meses tras el parto. Por el antecedente de que la mujer ha estado embarazada y ha tenido un parto, pues hablamos de tiroiditis postparto o postaborto. Entonces tenemos que hacer diagnósticos diferenciales, sobre todo de las tiroiditis de una entidad que también produce tirotoxicosis o hipertiroidismo, que es por
la presencia de anticuerpos, que es la enfermedad de Graves-Basedow. En la tiroiditis, si se aumenta la glándula tiroides, esto va a ser muy leve, en cambio en el Graves va a estar muy aumentado. Los síntomas de hipertiroidismo van a ser mucho más manifiestos en el Graves. Hay además oftalmopatía, cosa que no sucede en una tiroiditis por parto. La captación de yodo es ausente o baja. Si le hacemos una ecografía Doppler, no va a estar muy vascularizada, está ausente. Pueden haber anticuerpos anti-TPO o los anticuerpos contra la TSH están presentes generalmente estos anticuerpos también en el Graves-Basedow, en cambio ausentes en la tiroiditis postparto. Y la evolución de la tiroiditis postparto es mejoría y remisión espontánea, mientras que en el Graves-Basedow los pacientes empeoran. La TPO, para si es que no lo he dicho antes, la TPO es el anticuerpo antiperoxidasa y TCI hablamos de la inmunoglobulina estimulante del receptor de la TSH. También existen fármacos que pueden producir tiroiditis y uno de ellos que usamos frecuentemente es la amiodarona. Existe una prevalencia entre el 2 y el 23% que va a depender del grado de deficiencia de yodo y afección tiroidea previa. La dosis que se usa entre 100 y 600 miligramos equivale a 3 a 21 miligramos de yodo que consume el paciente. En estos casos hay dos formas etiopatogénicas de producir tirotoxicosis, la tipo 1 y la tipo 2. Los efectos que produce sobre la glándula va a bloquear la entrada de las hormonas tiroideas a las células, por tanto, va a haber mayor cantidad de hormonas tiroideas circulante, puede inhibir a una enzima que se llama 5-deionidasa, tipo 1 y tipo 2, aumentando la T4 total y la libre, aumentando la T3 reversa, disminuyendo la T3 y aumentando el valor de TSH, que va a hacer que aumente la producción de hormonas tiroideas. También puede disminuir la unión de la triiodotironina a su receptor, es un antagonismo de la hormona tiroidea y es posible que pueda haber hipotiroidismo tisular en estos pacientes. Si hay destrucción de las células tiroideas, va a haber una tiroiditis destructiva y puede haber síntomas de hipertiroidismo. Entonces, la tirotoxicosis por amiodarona puede ser tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 va a producir una disfunción subclínica, muy pocos síntomas, va a aumentar la síntesis y la liberación de las hormonas tiroideas. La tipo 2 va a producir una tiroiditis por destrucción de las células con liberación de estas hormonas tiroideas por el efecto tóxico de la amiodarona sobre la glándula tiroidea. Los síntomas que va a dar en el paciente: arritmias, exacerbación de la fibrilación auricular, exacerbación de una cardiopatía isquémica con un dolor anginoso o un infarto, insuficiencia cardíaca y puede ser causa de pérdida de peso inexplicable en estos pacientes. En la ecografía Doppler vamos a ver el aumento de la vascularidad sanguínea, esto por la tirotoxicosis. Otro fármaco es el litio, también aumenta el contenido intratiroideo de yodo, inhibe su organización y acoplamiento de la yodotirosina y de las hormonas tiroideas, puede producir, en este caso, bocio e hipotiroidismo. La tirotoxicosis se asocia entonces directamente, sobre todo, a un efecto tóxico directo o una tiroiditis
silente inducida por el uso de litio. Otros fármacos que también pueden causar, pues, los que ahora se usan últimamente, el interferón, las interleucinas, se han asociado tanto con hipotiroidismo como con tirotoxicosis. Después tenemos el etanercept, la interleucina 2, a los tratamientos biológicos, inmunoterapias que se hacen, también han estado descritas que pueden ser causantes de una tiroiditis subaguda. Finalmente vamos a hablar de las tiroiditis crónicas, que son dos, la tiroiditis de Hashimoto, que es la más frecuente, y la tiroiditis fibrosa de Riedel, cuyo nombre se debe al autor que describió esta entidad. Aquí está el doctor Bernard Riedel, quien describió un proceso inflamatorio en la glándula tiroidea de madera dura, le llamó estrumitis dura, como si fuera hierro, una tiroiditis leñosa. Este cirujano describió las características de esta entidad y por eso se le ha puesto el nombre de tiroiditis fibrosa de Rieder. La incidencia es baja, extremadamente rara. No sabemos bien cuál es la etiología, es más frecuente en mujeres que en varones y la edad a la que se presenta es entre los 30 y 60 años, que puede producir fibrosis también en otros lugares, no solamente en la glándula tiroidea. Y no me deja volver, a ver. No quiere pasar. Vamos a intentar por esta manera. Entonces, hay una inflamación difusa, casi como si fuera un tumor. La glándula se vuelve dura, está asociada a una enfermedad sistema por la inmunoglobulina G4 relacionada con el tabaco. Las características clínicas es que va a el aumento de volumen, esta glándula tiroidea es dura, va a ocasionar síntomas compresivos hacia la laringe, puede producir ronquera, disnea, estridor. Si está afectada las paratiroides puede haber hipocalcemia. El diagnóstico es por la sospecha clínica, la palpación, y podemos hacer el diagnóstico histológico después de una tiroidectomía. En el laboratorio los leucocitos pueden estar normales, la eritrosedimentación puede estar normal o elevada, la función tiroidea puede estar normal si aún hay folículos que están liberando hormona tiroidea y no tienen anticuerpos anti-TPO. El tratamiento va a consistir en corregir el hipotiroidismo o hipoparatiroidismo y la cirugía en caso de que hubieran síntomas de compresión. En algunos casos se usan antiinflamatorios como la prednisona y se ha probado otros fármacos como el rituximab y el micofenolato, en algunos casos de manera individual. La tiroiditis crónica de Hashimoto, también llamada Hashitoxicosis, otros nombres: tiroiditis linfocítica crónica, tiroiditis bociógena autoinmune o bocio linfomatoso. La característica es que es de origen inmunológico debido a la presencia de los anticuerpos anti-TPO, antiperoxidasa y antitiroglobulina. Pueden darse un hipertiroidismo transitorio de etiología autoinmune en estos casos. Existe predisposición genética, más frecuente en mujeres que en varones, aumenta con la edad, la época de presentación es entre los 30 y los 50 años de edad. El paciente va a tener bocio difuso o firme o abollonado en
Algunos casos puede estar atrófico. Cuando hay síntomas de hipertiroidismo, pues va a dar todos los síntomas de hipertiroidismo: intolerancia al calor, palpitaciones, ansiedad, retraso palpebral, piel caliente, húmeda, labilidad emocional, fatiga, pérdida de peso, alteraciones sexuales. Podemos encontrar en fase eutiroidea y en un 5% eh, mm, podemos encontrarlo en hipertiroidismo con todos estos síntomas. Lo más frecuente muchas veces es encontrar como hipotiroidismo o con las hormonas normales, y el diagnóstico lo hacemos simplemente por laboratorio. En laboratorio tenemos que tener anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos antiperoxidasa en un 90% de los casos. Las hormonas va a depender si están bajas o están altas, en qué fase encontramos a la paciente. Ningún método de imagen es útil para hacer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. Precisamos hacer exámenes de laboratorios para encontrar esta etiología. En en el caso de que un paciente tenga algún nódulo tiroideo, puede estar indicado que se realice una punción aspirativa con aguja fina, pero si no hubiera, no es necesario. Muchos de estos pacientes no requieren tratamiento. Si hay una tirotoxicosis o hashitoxicosis por la enfermedad de Hashimoto, entonces podemos usar beta bloqueadores como el propanolol entre 20 y 40 miligramos cada 6 horas. Y si el paciente está en hipotiroidismo, le daremos una levotiroxina. Ah, y finalmente hay que hacer diagnóstico diferencial entre todas estas tiroiditis. Hemos hablado de la tiroiditis de Hashimoto, la tiroiditis posparto, la tiroiditis de las crónicas, la de Riedel y la de Hashimoto, que sería, y tenemos las tiroiditis aguda y subaguda o granulomatosa de Kervain. Entonces, las más frecuentes son la tiroiditis de Hashimoto y la tiroiditis subaguda, también la posparto, y se revisan las causas autoinmune, la de Hashimoto, el tipo linfocítica posparto también puede ser autoinmune. En cambio, la granulomatosa creemos que generalmente es viral. Muchas veces no podemos hacer el diagnóstico de los virus, por eso dice aquí desconocida. Las agudas son por infecciones bacterianas. La función tiroidea, o sea, las hormonas tiroideas, va a depender en qué etapa la encontramos al paciente para saber si está hipotiroideo o hipertiroideo. Los anticuerpos antitiroglobulina y antiperoxidasa van a estar positivos básicamente en la tiroiditis de Hashimoto, y también pueden estar en la tiroiditis posparto o la tiroiditis silente. Y bueno, haremos una pausa para continuar con las enfermedades tiroideas. Un saludo para ustedes. Espero que se haya podido comprender, y las dudas que tengan las conversaremos en la clase.